¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. El número pi ha despertado desde siempre la fascinación de los seres humanos, trascendiendo fronteras y culturas. Hoy en ¿Sabías qué? Te contamos todo sobre su historia y también algunas curiosidades. Quizás podríamos decir que el número pi es el más famoso de todos. Se la considera una de las constantes matemáticas más importantes y resulta indispensable para la matemática, la física, la ingeniería y la astronomía, entre otras disciplinas científicas. ¿Sabías que? Concretamente, pi expresa la relación que existe entre la longitud de una circunferencia, dicho coloquialmente su contorno, y su diámetro. Lo maravilloso de este dato es que esa relación se mantiene sin importar la circunferencia que consideremos. Si medimos la circunferencia de un caño, por ejemplo, y lo dividimos por su diámetro, nos dará el mismo número que si tomamos la circunferencia de nuestro planeta y la dividimos por su diámetro. Ese es el número pi. ¿Sabías que? La elección de la letra griega pi para denominar esta constante matemática proviene de la inicial de las palabras de origen griego periferia y perímetro, y fue usada por primera vez alrededor del año 1700. Pero fue el matemático Leonhard Euler quien popularizó definitivamente el uso de esta letra en su obra Introducción al cálculo infinitesimal en 1748. ¿Sabías que? Pi es un número irracional, es decir, que no se puede expresar como fracción de dos números enteros. Si bien la irracionalidad de pi era conocida, esto se pudo demostrar recién en 1761. Además, el hecho de que sea irracional implica que tiene infinitas cifras decimales que no repiten un patrón, es decir, que es no periódico. ¿Sabías que? Esta característica ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y en todas las épocas, los matemáticos y matemáticas más capaces han dedicado parte de su tiempo a la búsqueda de un algoritmo que permita calcular mejor o más rápidamente su valor. ¿Sabías que? Como pi es irracional, se toman valores aproximados para hacer cálculos con él. A lo largo de la historia, el valor que adoptamos para pi ha ido cambiando. A medida que los métodos para trabajar con números se han ido haciendo más precisos, la cantidad de decimales correctos que se conocen de pi ha ido aumentando. La invención de la computadora, como es lógico, ha hecho que su valor se conozca con millones de decimales. ¿Sabías que? Conocer una gran cantidad de estos decimales da precisión a los cálculos. Por ejemplo, con 50 decimales se podría describir la curvatura de un objeto del tamaño del universo con un error más pequeño que el tamaño de un átomo. ¿Sabías que? La NASA usa 15 decimales para sus cálculos. Con eso localiza objetos en los límites de nuestro sistema solar de un tamaño de unos 4 centímetros. Pero si quisiera enviar un vehículo a Trappist-1, un sistema solar similar al nuestro pero a 40 años de luz de distancia, y que tiene 7 planetas que podrían albergar vida, tendría que usar más decimales para sus cálculos porque le erraría en el aterrizaje por 400 metros, aproximadamente la altura que tenían las Torres Gemelas. ¿Sabías que? El récord actual es de 31 billones de decimales, es decir, 31 millones de millones, y lo calculó la japonesa Ema Hakura Iwao en el año 2019 utilizando una supercomputadora de la empresa Google. ¿Sabías que? La obsesión por calcular los decimales con precisión es antiquísima. El valor más antiguo que se conoce es 3,1605 y aparece escrito en el papiro de Ames, encontrado en Egipto y datado en el año 1900 a.C. ¿Sabías que? También se encuentran en la Biblia referencias al número pi. Sin embargo, en este texto se adoptó que pi valga 3 por motivos religiosos, ya que la idea de infinitud, es decir, de las infinitas cifras decimales, confrontaba con la idea de Dios. ¿Sabías que? En el año 263 de nuestra era, el chino Liu Hui calculó su valor con 5 decimales, y en el año 1400 el matemático indio Madhava llegó a calcular 11 decimales.
¿Sabías que? A partir del siglo XVII, rápidamente se disparó el número de decimales conocidos. En 1841, Rutherford calculó 208 decimales, de los cuales solo los primeros 152 eran correctos. ¿Sabías que? William Shanks, un matemático aficionado de origen inglés, dedicó cerca de 20 años a calcular las cifras de pi y llegó a obtener 707 decimales en 1873. Pero en el año 1944, Ferguson encontró un error en el decimal 528 de Shanks, a partir del cual todos los dígitos posteriores eran erróneos. ¿Sabías que? La historia de pi no estuvo al margen de las discusiones políticas. En febrero de 1897, un grupo de políticos de Indiana, en Estados Unidos, decidió que pi valía 3,2. Presentaron un proyecto de ley basados en unos supuestos estudios hechos por un médico aficionado a la matemática, donde él había llegado a la conclusión de que pi tenía un valor exacto de 3,2, contradiciendo siglos de desarrollo científico. Además, argumentaron que eso facilitaba el aprendizaje de los niños y niñas. ¿Sabías que? El proyecto superó la instancia estatal y llegó a la nacional. Allí fue presentado ante la Cámara de Representantes y aprobado por unanimidad. Afortunadamente, y con la intervención de varios matemáticos de la época, la iniciativa fue rechazada por la Cámara de Senadores y pi retomó su racionalidad y su verdadero valor. ¿Sabías que? La fascinación por este número trasciende a la matemática y ha llegado al cine. Así encontramos películas como Pi, el orden del caos, de 1998, del director Darren Aronofsky, director de películas como El luchador, El cisne negro y Noé. También tenemos Los crímenes de Oxford, del 2008, dirigida por el español Alex de la Iglesia y basada en el libro del matemático argentino Guillermo Martínez. Y también a Alfred Hitchcock en su film Cortina rasgada, de 1966, donde utiliza el símbolo pi como nombre de una organización de espionaje. ¿Sabías que? Como no podía ser de otra manera, el número pi tiene su día. Cada 14 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Pi y en algunos países hay homenajes especiales. Por ejemplo, en España se lleva a cabo un concurso literario consistente en escribir un microrrelato de 20 palabras, de tal manera que cada palabra tenga la cantidad de letras de los primeros 20 dígitos del número pi. Escuchemos ahora dos de los microrrelatos ganadores. Caí y miré a Laura enamorado. Su cuerpo débil era ahora perfecto. Asombrado, respiré tranquilo. Era lo que esperaba amar. Oía a Sara y Julia conversar de camino hacia sus casas. Mientras observaba entendí, conmovida, que al fin lograban amar. ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.